¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo aquí en Sala con S. El día de hoy tenemos una invitada, una licenciada en psicología. Estoy hablando de María Paz Ortiz, psicóloga de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, máster en estudios de infancia y derechos de niños y adolescentes por la Universidad Freien de Berlín. Ella me va a corregir si lo dije bien, de Alemania. Y también ha trabajado en un proyecto muy interesante que es la crianza positiva. Así que yo ya le doy la bienvenida a María Paz. Un gusto tenerte aquí en Sala con S, donde vamos a hablar de este tema tan interesante que es la crianza positiva. Y bueno, bienvenida seas. Gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí siempre es un placer hablar de esto y compartirlo con la gente, porque realmente lo importante es que esto se sepa, ¿verdad? Que haya más conocimiento al respecto. Bueno, María Paz, ¿podés comentar un poco en qué consiste lo que llamamos esta educación? Bueno, la crianza positiva básicamente se refiere a pautas de crianza, a formas de crianza que estén basadas en el respeto hacia niñas, niños y adolescentes, y que fomenten también en ellos la responsabilidad por sus acciones, ¿verdad? Básicamente eso, en realidad surge mucho a partir de... ya vienen hace unos cuantos años ya que se vienen haciendo investigaciones al respecto de los efectos de las distintas formas de crianza y sobre todo los efectos de prácticas como el castigo físico o otros tipos de castigos en niñas, niños y adolescentes. Y la verdad que lo que encontraban en los estudios no era nada positivo con respecto al castigo. Por ejemplo, hubo un estudio, en realidad un estudio bastante grande, un metaestudio, que lo que hizo fue analizar los últimos 20 años de todos los estudios a nivel mundial que se hicieron con respecto al castigo físico. Y encontraron... Bueno, para empezar no encontraron nada positivo. O sea, no encontraron que uno ¿por qué normalmente castiga? Porque busca cambiar la conducta del niño, busca mejorar. Muchas veces la gente dice para educarles, para que sean personas de bien, o el clásico que dice la gente, para que no sea un criminal, pegale para que no sea un criminal. Claro, o sea, ejecutamos violencia para evitar que sean violentos. Así hay una mismo. Contradicción muy grande en ese discurso. Hay una contradicción muy grande que no nos damos cuenta, y en realidad lo que encontraron los estudios es que no mejora la conducta de los niños, por lo menos no a largo plazo. Qué sé yo, uno le pega a un niño, el niño se asusta y en ese momento para. Pero a largo plazo esa conducta se repite más que si usamos otros métodos de crianza. Y muchas de esas cosas que buscamos evitar en realidad se dan más. O sea, los niños que son criados con castigo físico tienen más probabilidades de tener conflictos con la ley, ¿verdad? O sea, claro. Uno dice pegarle para que no sea criminal, pero en realidad es todo lo contrario, ¿verdad? Y como resultado de estos estudios que encontraron ninguna cosa positiva y muchas negativas, en el sentido de que aumenta las probabilidades de sufrir problemas de salud como aumenta las probabilidades de sufrir depresión, ansiedad, inclusive problemas físicos, ¿verdad? Problemas cardíacos, inclusive cáncer, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que dijeron estos estudiosos que hicieron estos análisis y estas investigaciones es, bueno, tenemos que trabajar en desarrollar otras formas de criar, porque efectivamente es necesario poner disciplina, es necesario poner límites, es necesario que los niños socialicen, ¿verdad? Que los introduzcamos a la sociedad y que puedan socializar con otras personas. Y bueno, si esto que se hacía antes, que antes era la norma, antes no había otra forma de educar. Claro. Entonces, venimos arrastrando esa educación tradicional. Sí. Pero no sé si es solamente aquí en el país. Estamos hablando de varios países, sí. ¿Podemos decir tercermundistas o de primer mundo también? Y sí, podríamos decir, o sea, yo en los países donde sé que se utiliza más es en Latinoamérica y en otros países. En realidad no sabría decirte también si a nivel de primer mundo. Tengo entendido que tienen otro tipo de prácticas, ¿verdad? Pero sí, efectivamente es lo que venimos arrastrando a nivel, por lo menos a nivel regional, sí, ¿verdad? A nivel regional es la práctica más utilizada.
que ya hace unos años se viene cambiando, ¿verdad? O sea, hace unos años hay como un impulso, todavía no se llegó a cambiar del todo, pero hay un impulso de, sobre todo a partir de darnos cuenta que esto efectivamente no funciona y que puede tener muchos efectos nocivos, se empezaron a desarrollar otras formas de crianza y una de ellas es esto, ¿verdad? O sea, lo que se le da por nombre, se le llama también crianza respetuosa o de otras formas, pero por lo menos en nuestra legislación está como crianza positiva. Tenemos una ley que se le llama la ley del buen trato que impulsa estas otras formas de crianza que no estén basadas en malos tratos, que no es solamente el castigo físico, sino también los tratos humillantes y degradantes, no sé, decirle al niño, vos sos un inútil, vos no podés hacer nada, vos no servís para nada, o sea, ese tipo de cosas tampoco tienen ningún beneficio y lo que se busca es que el niño se sienta bien consigo mismo y que a partir de darse cuenta de las cosas que hace que generan daño vaya cambiando sus actitudes y su conducta, ¿verdad? Básicamente por ahí. O sea, tratamos de que entre en un nivel de conciencia para que sepa distinguir precisamente entre lo bueno y lo malo y que las acciones tienen consecuencias. Así mismo, ¿verdad? Justamente hace poco en un taller hablando de estas cosas con padres y madres, hablábamos de todas las cosas que uno puede hacer, como por ejemplo tener pautas claras de conducta, ¿verdad? O sea, decirles claramente lo que yo quiero que hagan, ¿verdad? Qué sé yo, es muy típico que uno le diga a los niños, pórtate bien. ¿Y qué quiere decir pórtate bien? Claro. ¿Qué le estoy pidiendo que haga, verdad? Entonces, que es importante que sepan claramente qué es lo que espero. No sé, no vayas a correr dentro de la casa. Y si es posible, explicarle por qué. Claro, tiene que haber fundamentos del porqué de cada cosa. Claro, para que ellos entiendan y también eso lo puedan extender a otras cosas de su vida, ¿verdad? Si el niño entiende que yo no quiero que corra acá en la casa porque acá hay cosas que se pueden romper, que se pueden caer, o que no quiero que juegue a la pelota acá adentro. Ay, perdón. Justamente porque hay cosas que no golpee el micrófono. Por ejemplo, eso sería una indicación clara que hubiese sido bueno que yo la reciba. No. El niño puede también eso llevarlo a otros espacios donde hay situaciones similares, por ejemplo, ¿verdad? Y puede hacerlo también desde comprender, y no es solamente una lucha de poder, no hagas porque yo te digo que no hagas y yo soy tu mamá y yo soy la adulta que te impongo la norma, sino porque tiene una función en la sociedad, ¿verdad? Eso sería una de las cosas que es importante. Entre otras, pero bueno, empecé una anécdota y me quedé ahí diciéndole esta y otras cosas. Decía un papá, bueno, pero a ver, muchos de los papás que castigamos también hacemos otras cosas. También hacemos estas otras cosas, hablamos con nuestros hijos, les explicamos con paciencia, con cariño. Y bueno, y también castigamos, que es lo que recibíamos de nuestros padres. Y le digo al Señor, y sí, pero lo que hoy nos damos cuenta es que lo que funciona es todo eso otro que hiciste. El hablarle, el explicarle y el castigo otro. Entonces, ¿para qué castigamos? Sí, buena pregunta. ¿Verdad? Si eso no es lo que está ayudando a que el niño mejore su conducta, entonces, ¿para qué sostenemos algo que no funciona? Y que también sabemos que no solamente no funciona, sino que es cierto, no todas las personas que reciben castigos o castigos físicos tienen problemas de salud, pero es parecido a lo que pasa con el cigarrillo. Claro. Sí, puede ser que fumes y no llegues a tener cáncer y no llegues a tener problemas del corazón, pero tus probabilidades aumentan. Claro, ¿verdad? es propenso. Sí, entonces, ¿para qué vamos a hacer algo que aumenta las probabilidades de tener problemas de salud y no tiene ningún beneficio? Y si miramos a otros aspectos, no es solamente eso, sino que es cierto que hay muchas personas que dicen, sí, a mí mi papá me pegaba o mi mamá me pegaba y yo tengo una muy buena relación con mi papá o mi mamá, pero también aumenta las probabilidades de que esa relación no sea una relación muy cercana o que no haya un vínculo muy positivo entre padres e hijos, ¿verdad? Entonces, si hay otras formas en las que yo puedo hacer que mi hijo efectivamente se porte bien, como decimos los papás y las mamás, porque a ver, ¿qué es lo que buscamos a través de la crianza?
que sean ciudadanos responsables, que puedan hacerse cargo de sí mismos, que puedan aportar a la sociedad. Es una de las cosas que nosotros preguntamos en los talleres, ¿verdad? Le hacemos pensar a los papás cómo querrían que sea su hijo dentro de, no sé, 20 años. Yo creo que ese cuestionamiento está muy bueno porque, por lo que he visto o por lo que uno ve de la sociedad, siempre en la educación, así con la disciplina tradicional, es como que los padres piensan solamente a tiempo presente. Es como, quiero que te portes bien, no hagas desastre, no me hagas quedar mal. Y siempre esa es la postura por lo general, pero nadie está pensando en el día de mañana justamente en estos conceptos como ser mejor ciudadano. O sea, ¿quién se pone a plantearse? No sé si ha de haber padres que sí, pero que te digan, yo quiero que vos el día de mañana seas un buen hombre, quiero que el día de mañana seas una gran mujer. Y pensar que ciertas conductas o ciertos tipos de disciplina o correcciones te van a convertir en ese gran hombre, en esa gran mujer el día de mañana. Sí, o sea, es algo que en las cuestiones cotidianas, en el día a día, en el resolver, no sé, que se pongan el uniforme para ir a la escuela o que no tiren todas las cosas, como hacía mi hija el otro día, tirar todos los almohadones en un lugar. Es como que te perdés que en esas interacciones cotidianas también se está formando esa persona que va a ser cuando sea adulto o adulta, ¿verdad? Es porque ellos absorben todo lo que vos les decís. Todo, absolutamente todo. Entonces, una de las cosas que uno tiene que pensar es, ¿por qué yo quiero que haga las cosas? O sea, yo quiero que haga las cosas porque yo le reto o porque yo le voy a castigar si no las hace o las hace. O porque a mí me enseñaron así nada más. Sí, y sin mucho pienso, sin reflexionar. Uh-huh. O quiero que haga las cosas porque entiende que es importante hacerlas, ¿verdad? Y ahí es donde el castigo no ayuda mucho a la reflexión, no dificulta la reflexión, porque genera un estado de ánimo negativo en el niño, genera dificultades en el relacionamiento. Entonces, y lo que yo quiero es que yo quiero, sí, por supuesto, que mi hija deje de tirar los almohadones en el restaurante, pero también quiero que el día de mañana sea una buena persona, claro, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo castigo, lo que busca el niño es evitar el castigo. O lo mismo si lo hago a través de premios. Si yo cada vez que se porta bien le doy un premio, lo que busca es conseguir el premio. Y yo lo que quiero no es que mi hija busque un premio o busque evitar un castigo, sino que entienda cuál es la importancia. Es como que le estás entrenando como a una mascota. Sí. Y no es una mascota. No, es tu hijo, tu hija. Es una persona, es un ser humano, ¿verdad? Y el problema es que cuando es solamente evitar el castigo, y bueno, uno va encontrando formas de evitar, ¿verdad? Y un ejemplo que suelo dar bastante es, bueno, ¿qué pasa si yo educo solamente basado en castigos? Y bueno, ves después los adultos que crean estos grupos de WhatsApp que hay para saber dónde hay control policial, uh-huh, para poder tomar y irte por otro lugar y que no te agarre el control policial, en lugar de reflexionar sobre cuál es la importancia de no manejar cuando tomaste alcohol, ¿verdad? Y ahí ya estamos hablando de situaciones donde pones en peligro tu vida y la de los demás. Pero si yo no genero esa reflexión sobre por qué es importante y me centro solamente en castigos y que el niño busque evitar... Bueno, a ver, no quiero que busque evitar el castigo, pero es lo que se genera. Cuando solo educo a través de castigos, lo que el niño busca es evitar el castigo. Y bueno, el resultado es un adulto que solamente busca evitar la multa o lo que vendría a ser lo similar al castigo, en lugar de un adulto que entiende que es importante hacer ciertas cosas como en el ejemplo que decía recién, ¿verdad? Sí, claro, porque hay dos cosas acá. Una sería que el evitar el castigo implica también que le estás prohibiendo algo. Entonces, de alguna manera, él siempre va a buscar hacer algo que se le fue prohibido. Y nunca se le explicó el por qué realmente está mal que esté prohibido. Y otra cosa que también sale de esa educación así disciplinaria es que muchas veces, justamente hace poco en una serie vi una escena que me recuerda a esto,
en donde el padre le estaba recriminando una mala actitud a la niña, pero ella saca, o sea, los niños o nuestros hijos, no soy padre todavía, pero lo pongo como ejemplo, te recriminan, pero si vos solés golpear también. Sí. Entonces ellos son muy atentos, o sea, vos estás pidiéndome que yo no haga algo, pero vos lo haces. Exacto, exacto. O sea, esa misma lógica que sí sería cuando, y que pasa mucho, un niño le pega, no sé, a su compañero en el aula y llega a casa y, no sé, viene el reclamo del colegio que dice que el nene le pegó y el papá le pega al nene porque le pegó al compañero. Y bueno, o sea, si el famoso, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si yo le pego cuando el niño no hace algo que yo quiero hacer, lo que yo le estoy enseñando es que la forma de resolver un conflicto es pegar. Entonces, ese niño, cuando tiene un conflicto, lo que hace es pegar. Entonces, esa es otra de las cosas que decimos bastante cuando trabajamos en talleres con mamás y papás. Es otra de las reflexiones que hacemos, es que otra de las cosas que es importante hacer para poder educar desde este otro lugar, desde lo que plantea la crianza positiva, es que es importante educar con el ejemplo, ¿verdad? O sea, y quizás siempre solemos decir que quizás esa es la parte más difícil de educar desde este otro lugar, porque implica que uno cambie las cosas que uno no hace bien, ¿verdad? Si yo no quiero que mi hijo me mienta, y yo tampoco tengo que mentirle a él. Claro, es cambiar los paradigmas de los padres mismos. O sea, el proceso de trabajo no solamente es con los chicos, sino que también es más con los padres. Sí, es mucho más con los padres, porque efectivamente yo puedo pedirles, eso que decías, haz lo que digo y no lo que yo hago, eso es, los niños están aprendiendo de todo, ¿verdad? Están observando todo. Mientras vos digas a mi casa, vas a hacer lo que yo digo. Sí, y yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y no, ¿verdad? O sea, muchas veces lo que más se le queda a los niños es lo que ellos ven. Y en lo que ellos ven, en cómo yo le trato a ellos, cómo yo le trato a los demás. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea amable con las demás personas, pues yo tengo que ser amable con él y con los demás. Porque ellos me están observando cuando yo le trato a ellos y cuando yo le trato a los demás. Entonces, esa es una de las partes más importantes y como te decía recién, quizás una de las más difíciles, ¿verdad? Porque nosotros también, a ver, los adultos somos personas que tenemos también, al ser personas no somos perfectos, tenemos también nuestros errores, tenemos también nuestras fallas. Y bueno, es también el hecho que nosotros también aprendamos a mejorarnos a nosotros mismos cada día si queremos que nuestros hijos sean mejores personas. Claro, hay un gran desafío, porque lo que habíamos hablado en un capítulo anterior con Osmar, un psicólogo especializado justamente, que presentó una tesis sobre el maltrato infantil, él hablaba de una educación, que si recibimos una educación con ese tipo de ejemplos, está muy difícil cambiar esos patrones en los adultos como para que sus hijos no repitan. Estamos hablando de cosas que vienen de generación en generación. Es un efecto en dominó que va a tomar tiempo cambiar a nivel social. Uh-huh. Pero como vos decías, ya hay un despertar social, hay un despertar en las nuevas generaciones, que está buenísimo, que es importante que hoy en día tomemos esa conciencia y hay esperanzas de que los futuros niños que van a ser adultos sean personas más sanas. Que sí. Esperemos que sí, porque hay mucho ahí con las redes sociales, que es todo un mundo aparte. Sí, y ya que mencionaste las redes sociales, a mí justamente me da un poco de esperanza ver, hace unos años hubo ¿viste? Estas promociones que hacen de repente las casas era una casa de electrodomésticos porque para el Día de la Madre, como promoción de su venta el Día de la Madre, decía, comentanos acá de qué forma te disciplinaba tu mamá, y ponían luego un dibujo, una zapatilla y un cinto, o sea, como dando a entender, ¿verdad? El típico chiste. Sí, y el que, no sé, el que tenga más comentarios gana algo, una cosa así, ¿verdad? Y lo publicaron en varias redes. Y en Facebook, que es la que usamos las personas un poco mayores. Y nosotros somos de la generación que todavía está en Facebook. Yo todavía estoy en Facebook, sí. Los chicos ahora no saben qué es Facebook. Estoy también en Instagram y en TikTok, pero más uso Facebook. Voy a asumir mi realidad. Se nos cae la cédula, María. Sí.
Pero en Facebook la gente empezó a comentar, sí, mi mamá me pegaba con, no sé, la rama de no sé qué, con no sé cuánto, y empezaron a hacer esos comentarios y con risas y de forma jocosa. Sin embargo, en Instagram, que usan personas un poco más jóvenes, ¿verdad? Yo también uso, ¿no? Los comentarios no eran así, ¿verdad? O sea, la gente cuestionaba. ¿Cómo van a hacer? Le cuestionaban a la casa de electrodomésticos diciéndole, ¿cómo van a hacer esta promoción? Están promocionando el maltrato infantil, no está bien que se le pega a los niños. Y hubo toda una serie, fue tan fuerte el reclamo en... No la casa tuvo que pedir disculpas. Tuvieron que sacar. Sacaron el posteo y creo que llegaron a pedir disculpas inclusive. Pero a mí lo que me hace ver es que, y me da mucha esperanza, es que en estas generaciones, o sea que mientras vamos avanzando en generaciones más jóvenes, es como que hay mayor conciencia de lo que eso genera. Y hay mayor conciencia de que eso es maltrato infantil, ¿verdad? Entonces, realmente para mí es interesante, es como otra visión. Yo me pongo a pensar en la compañera con la que yo trabajo mucho este tema, una de las compañeras con las que trabajo, que se llama Mónica Basualdo, me suele comentar que cuando ella, claro, sus hijos ya tienen 20 y tantos años ahora, las mías son más pequeñas, tienen 9 y 3, y cuando ella empezó con esto no había mucha gente que criaba de esta forma, ¿verdad? Entonces era como que la gente le decía, y bueno, vamos a ver cómo salen, y bueno, o le decían, uno de los comentarios que le llegaron a hacer cuando ella le dijo, yo no le pego a mis hijos, ¿no les pegas? ¿Y qué haces? O sea, es como que no había otra lógica de que otra cosa podemos hacer. Y pienso en mi hija, que una vez me vio leyendo un libro que se llamaba Cómo educar sin premios ni castigos, ¿verdad? Estaba leyendo y me dice, ¿qué estás leyendo, mami? Le cuento, ¿cómo educar? ¿Y cómo es eso? Y primero me dijo, eso de los premios me gusta, porque en mi casa no usamos. ¿A qué niño no le gustan premios? Claro, caramelo, dulce, juguetes. Yo puedo hacer algunas tareas y vos me das un premio. No, le dije, las cosas que yo te doy, te las doy porque te las mereces, porque sos mi hija y porque necesitas... Solo si sacas 5 vas a tener tu famoso. Play. Sí. Y bueno, insistió un rato, después se fue, y parece que se fue y reflexionó, después viene y me dice, mami, ese libro que estás leyendo no tiene sentido. ¿Qué? Le dije yo. ¿Por qué? Y nada, y no das premios, no das castigos, y le hablas. O sea, es como que para ella era tan directa la lógica de así como yo recibí esto de que vos me hablás y vos me explicás, y bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Tenía 8 años más o menos cuando me dijo eso. Y no sé, como que me da un poco de esperanza que... Ahí dijiste, estoy haciendo bien las cosas. Y parece que sí. Sí, o sea... uno ve que van teniendo como otra forma de relacionarse y de vincularse también, ¿verdad? Y uno ve cómo van resolviendo sus conflictos con más respeto hacia el otro, y realmente a mí me da una satisfacción enorme, ¿verdad? Es realmente muy lindo lo que se puede construir, también muy lindo lo que se construye en la relación, ¿verdad? O sea, hay una relación de mucha confianza, que más allá, que es lo que plantean los estudios que se da, yo lo vivo en mi vida diaria, ¿verdad? El ver que mi hija tiene confianza de decirme cosas, de preguntarme, de cuando hizo algo malo también que lo hace. O sea, no es que porque uno cría con crianza positiva los niños ya son perfectos. Siguen siendo personas, siguen siendo niños, siguen cometiendo errores. El hecho es que no es que cometan mayor cantidad de errores que los niños a los que se les da castigo físico, ¿verdad? Van intentando, van probando, pero lo lindo para mí es que hay esa confianza de cuando hizo algo que no estaba bien, de decirme, y se da el espacio para poder reflexionar con ella. Realmente se genera otro tipo de vínculo. Qué lindo. La verdad que sí. Que tener la prueba misma en tu casa, o sea, llevarlo a la práctica y notar que hay esos cambios, ha de ser muy, no sé, maravilloso para vos como madre, darte cuenta que este tipo de crianza funciona. Ahora, ¿cuándo llega la crianza positiva al Paraguay? ¿Quién la trajo? ¿En qué momento? Me parece interesante saber cuándo aquí en Paraguay nosotros dijimos, ok, vamos a implementar este tipo de crianza.
Y la verdad que ya hace unos cuantos años la ley que te dije, Sí, habías comentado una ley. sí, es del 2016, pero ya habían como mínimo 10 años, si no más, de que hayan varias organizaciones que estén impulsando ese tipo. O sea, de hecho, el que se haya llegado a tener esa ley ya fue a partir del impulso de varias organizaciones que estaban... Hablamos de ONGs, sí. porque el Estado medio que... Digamos que el Estado recibió el impulso y está... Es como que le dijeron, che, hagan esto. Sí. Y nada, como te digo, el llegar a la ley ya fue el resultado de unos cuantos años ya de reflexión y de discusión. De hecho, hubieron varios debates a nivel del Congreso y demás para llegar a que se haga esa ley. Y bueno, a partir de ahí es que se está... El Estado también está trabajando en eso. O sea, hay programas que impulsan la crianza positiva. No llegan nada más a nivel nacional, que es como debería de llegar, ¿verdad? O sea, son programas reducidos en cantidad y... Por falta de presupuesto e interés, me imagino. Y yo creo que sí, ambos. Sí. Sí se hace como más hincapié en la primera infancia, en los primeros 3 años, que tiene sentido porque en realidad si conseguiste que esos primeros 3 a 5 años los padres tengan esta otra forma de criar, y ya es más fácil que eso se sostenga a largo plazo, ¿verdad? Igual hay otros momentos del desarrollo que son críticos como la adolescencia, donde... Sí, pasan cosas ahí. Pasan muchas cosas. Y los padres vuelven a necesitar ese apoyo, ¿verdad? Que de hecho está en nuestra Constitución, en instrumentos legales como es la Convención por los Derechos del Niño, que las familias deberían de recibir apoyo del Estado para, o sea, es responsabilidad de los padres cuidar a sus hijos, pero el Estado debería de apoyar a los padres. Y ahí es donde para mí falta todavía estamos ese... en falencias. Sí. Porque sería importante, María, creo que ya se implemente este tipo de educación o de crianza positiva a nivel escolar. Sí. Por lo menos en la primaria, porque ayudaría muchísimo a cambiar el resultado de nuestros futuros ciudadanos. Sí. Mencionaste algo que me parece súper importante porque efectivamente uno piensa en crianza y lo primero que piensa es en la familia, pero porque efectivamente es el lugar donde se dan los primeros vínculos y tiene un lugar de preponderancia súper importante, pero efectivamente esto también se tendría que dar en la escuela. O sea, no es solamente a nivel familiar, sino que los docentes en las instituciones educativas deberían de relacionarse también así con los niños y efectivamente no. Ahí sí, si pensamos en eso... Vamos a ahí... hacer memoria de cada maestro que nos tocó con niveles disciplinarios súper extremos que incluso son reflejados hasta a nivel universitario. Sí. Porque hay gente que es muy densa. Sí, y yo a veces hago acompañamientos a colegios y no te voy a decir que no, hay colegios que sí tienen otra mirada, pero en su gran mayoría todavía hay mucho de centrarse en los castigos, las medidas disciplinarias, anotarle en el libro y después de tantas anotaciones tienen tal castigo. En mi época era sacarte el teléfono. Te sacaban el teléfono si te pillaban. Estaba en un colegio religioso así, ¿no? Silencio en la clase, sonaba el teléfono a alguien. Pásame su teléfono ahora. Y te quitaban el teléfono y lo guardaban hasta fin de año. O sea, es tu propiedad. Es tu propiedad, pero ellos se hacían dueños de esa propiedad. Hasta fin de año. Hasta fin de año. O sea, si te encontraron el teléfono en febrero, te lo daban en diciembre. Es. Guardaban en una... en la sala ahí de disciplina, no sé, la sala de la directora en un cajón. Cosas así. Hoy en día creo que todo el mundo se saca selfie con su profe y eso, ¿verdad? Sí. Es diferente el mundo, ¿verdad? Pero en aquel entonces tenían esa medida disciplinaria. Ah, mira. Y era un terror. Era un terror. Claro. Así todos teníamos miedo. Sonó el teléfono de alguien. Me van a sacar. Sí, la verdad y que era un poco se hacían dueños extremo. de tu propiedad, siendo que es tu propiedad. Claro. ¿En qué momento el colegio toma la decisión de que... de secuestrarlo? Y los padres, no sé, creo que iban, pero no se conseguía mucho. Eran tiempos distintos. Sí. Claro, en lugar de generar un debate, en todo caso, una reflexión sobre qué
qué implica el uso del teléfono, por qué deberías o no usarlo en la clase. O sea, no sé, hay una cantidad de otras cosas que se pueden hacer en lugar de quitarle el teléfono y punto, ¿verdad? Sobre todo me parece que, a ver, quizás vos me podrás decir, pero me imagino que lo que generaba es más bien resentimiento hacia el colegio. Totalmente. O sea, terminabas odiando a las autoridades de tu colegio. Claro. Porque sabías que, o sea, eran tus enemigos. Sí. Prácticamente, eran como los villanos de tu historia. Encima, en la edad de la pubertad, imagínatelo como que te prohíban mil cosas, que no sé esto, que aquello, que no se puede. Obviamente uno, cuando entra en una institución privada al menos, se amolda a las reglas disciplinarias que tiene el instituto, pero nunca te explican justamente el por qué está prohibido tal cosa. ¿Cuáles serían los beneficios de que vos no salgas escondidas de la clase? ¿O cuáles son los beneficios de que vos no tengas tu teléfono? Claro, vas a atender más a la clase. Entonces, si te explicaran de esa forma, sería genial. Y muy pocos maestros lo hacían. Claro. O, no sé, el pensar... Porque, a ver, no es solamente pensar que sí es importante. Cuando debería uno de poner un límite cuando lo que la persona o el niño está haciendo se causa un daño a sí mismo, a los demás o al medio ambiente, ¿verdad? Entonces la reflexión es, sí, cierto, vos no podés atender tanto, pero también el daño que vos estás causando en los demás al no permitir que los otros puedan atender cuando, no sé, suena tu teléfono y distrae, interrumpe, ese tipo de cosas. O estás chateando con tu compañero, tu compañerita, claro, te está distrayendo también. Claro, o sea, pero lo que digo es, si haces esa otra reflexión, no le sirve solamente para la clase. Si vos le haces reflexionar de que el sonido de tu teléfono está interrumpiendo y nos distrae a todos, y bueno, esa misma lógica la puede usar el niño después en... Me voy al cine y voy a poner en silencio el teléfono para no molestarle a los demás. O sea, es algo que le sirve no solo para ese momento, sino le sirve, como decíamos recién, para ser un mejor ciudadano, ¿verdad? Pero está todo tan relacionado como que es difícil que un maestro pueda disciplinarte si tu propia casa no lo sos. ¿Cómo cambias? Y si la mayoría del curso es así, imagínate un maestro que tenga buenas intenciones, ¿con qué se tiene que enfrentar? Claro. Por eso que son maestros primerizos cuando se enfrentan a colegios cuando en la plena pubertad, adolescencia. Yo me acuerdo cómo era mi compañero de crueles con los pasantes. Sí, te diría que yo fui maestra primeriza. ¿Sí? Sí. Intentando educar desde esta lógica con adolescentes. Y no fue fácil. No, me imagino. Me acuerdo una vez en un colegio en el que fui profesora guía por primera vez en mi vida cuando todavía era estudiante universitaria. El profe guía, Dios. Sí, yo era. Algunos eran amados, otros eran odiados. Bueno, no sé si era amada o era odiada, pero me acuerdo que yo trataba de reflexionar mucho con ellos el porqué de las distintas normas, ¿verdad? Y estábamos, era una de estas, las elecciones del centro de estudiantes, pero que se hacían con todas las reglas y las normas de las elecciones nacionales, ¿verdad? Que era justamente para prepararles para su futura ciudadanía. Y estaba este tema de los 2 metros de la distancia que tenés que tener con respecto a la mesa, ¿verdad? Ya. Y una de las alumnas se quería sentar en una escalera que quedaba cerca de la mesa y no podía. No, acá no te puedes sentar. ¿Y por qué? Y me empezaba... Y estuvimos discutiendo un buen rato donde yo le explicaba con mi tranquilidad característica, ¿verdad? Tu templanza y tu paciencia. Sí. Y le explicaba, no, y bueno, esa es la norma, no puedes estar cerca, pero ¿y por qué? ¿Para qué sirve esa norma? Y no, y bueno, cuando estás en las elecciones es peligroso que alguien se abalance, quite... Le iba explicando. Y después de mucho discutirme me dice, ay, profe, no te vas a enojar luego. Y se fue. O sea, ella lo que estaba buscando, y eso pasa mucho con los adolescentes, aparte de entender... Ellos te prueban. Estaba probando cuál era el límite conmigo y hasta qué punto yo le iba a responder de forma amable, respetuosa, explicándole... Y hace rato ya había entendido, pero estaba probando también los límites. Y bueno, hay que entender que son cosas que hacen. En este caso, es algo que hacen los adolescentes. Pero con ese acto tuyo, es posiblemente que ella se haya ganado tu respeto. Es como que habrá dicho, a esta profe yo le respeto. Porque me ha demostrado
un cierto nivel de paciencia, de carácter. O sea, no se doblegó a mi extorsión emocional. Creo que sí, por lo menos no me volvió a hacer algo similar. ¿Viste? No volvió a probar los límites hasta ese punto. Y quiero creer que le habrá servido a ella también para entender cuál es la razón de esa norma, ¿verdad? Por lo menos esa era mi intención. Y por lo menos en otros casos sí me consta. También enseñé a niños chiquitos en un colegio, que muy mal por el colegio, porque yo enseñaba computación y ellos tenían que subir unas escaleras que no tenían baranda. Por eso digo muy mal por el colegio, porque la escalera tendría que haber tenido baranda. Por seguridad, claro. Pero bueno, yo tenía que conseguir que 10 niños de 3, 4 años suban una escalera sin caerse y para llegar al lugar donde estaban las computadoras, sí. Entonces hablé con los chicos, les dije, bueno, acá no podemos correr en las escaleras, es peligroso, se pueden caer, miren, acá sí se caen. Les expliqué todo, ¿verdad? Y las primeras veces, obviamente, los niños igual intentaban correr y repetía. Yo me acercaba, le paraba al niño que intentaba correr, lo detenía. Y fueron así, no sé, 3, 4 veces que tuve que repetir, muchas veces yo. 3, 4 ocasiones donde repetí mucho. Y llega un día que íbamos a subir, uno de los niños empieza a correr antes de llegar a la escalera y su compañerita le dice, no, fulano, no corras, te vas a caer, yo no quiero que te caigas. Y bueno, el hecho de que una niña de 4 años haya entendido que no se corre en la escalera por su seguridad y la de su compañero es muchísimo más valioso que si yo conseguía con un castigo, el que corre le voy a, no sé, X castigo, ni siquiera se me ocurre porque no es mi lógica, no tiene el mismo valor, ¿verdad? O sea, porque esa niña que entiende que en esta escalera no se corre, no solamente no va a correr en esta escalera, no va a correr en ninguna otra escalera. Llegó a desarrollar el nivel de conciencia. Ahí está la prueba de que las mujeres maduran más rápido. Bueno, porque fue justo la nena, ¿no? Sí, y más cuidadosa de su compañera, claro. Porque ella no quería que el compañero se lastime. Nosotros somos brutos, ¿no? Hasta cierta edad no hay caso. Bueno, el nene también después interiorizó. Le llevó un poquito más de tiempo, pero lo interiorizó también. Qué bueno. Ahora volviendo al tema educativo y a las instituciones. Esta crianza positiva, bueno, obviamente el Estado no la está implementando a nivel escolar, pero ¿dónde podemos encontrarla? O sea, ¿se imparten talleres como lo hacen ustedes en su instituto, en su clínica, mejor dicho? Sí. Pero ¿dónde más? Bueno, hay algunas ONGs que promueven eso. Nosotras, por ejemplo, por lo menos desde Creativa, que es el equipo que creamos, solemos dar talleres, algunos abiertos, otros para grupos que ya, qué sé yo, se acerca un grupo de padres de algún colegio o algo, o de algún colegio, nos vamos a dar los talleres ahí. Entiendo, o sea, imparten estos talleres no solamente en colegios, sino que también a nivel privado. Que sí. Abren un taller tal fecha en cierto lugar, así se hace la mismo. invitación. O de repente nos han contactado un grupo de personas, qué sé yo, padres que se conocen entre sí y que nos piden dar el taller y hacemos estos talleres donde básicamente lo que buscamos es que los padres, así como los niños también tienen que reflexionar, los padres también tienen que reflexionar sobre sus prácticas, porque efectivamente es muy difícil cambiar una práctica así, como la mayor parte de las personas que hoy en día estamos criando niños, fuimos criados de esa otra forma. Claro. Entonces lleva un trabajo, lleva un proceso de reflexión, de ir probando, ir intentando, ir viendo de cambiar, que no es tampoco tan sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto duran estos talleres? Y tenemos varios, o sea, por lo general son talleres de 2 horas, pero en realidad lo ideal es que sea una serie de talleres, no uno solo. Tenemos también la serie de talleres donde primero hablamos sobre lo que es la crianza positiva, reflexionar sobre la crianza positiva en sí, después reflexionamos sobre formas de poner límites, ¿verdad? Porque
Sí, y es el lugar donde se generan más conflictos, ¿verdad? O sea, de hecho, una de las cosas que identificaron todos estos investigadores que te había comentado al comienzo es que en el momento de poner disciplina, de poner límites, es donde se generan mayores conflictos y donde hay mayores probabilidades de que haya castigo físico y demás. Entonces, sí, lo que se busca es crear estas otras formas de criar y sobre todo que los papás y las mamás puedan ver que efectivamente puedo conseguir cambios, puedo conseguir que mi hijo socialice mejor, siga las normas y las reglas de la sociedad desde otras formas, ¿verdad? Que no impliquen necesariamente el castigo o los malos tratos o las humillaciones. Entonces sí, el taller de límites es el que le damos tiene un foco muy importante. Y después, porque lo otro importante en cuanto a la crianza positiva es que los papás y las mamás entiendan un poco sobre el desarrollo. Uh-huh. Porque uno tiene que saber también qué es lo que yo le puedo pedir a un niño a cada edad. O sea, yo no puedo pedirle a un niño de 2 años que se quede sentado 1 hora. No va a pasar. O si pasa es en base a muchísimo sufrimiento de los padres y del hijo, ¿verdad? O a no ser que el niño tenga algún tipo de inconveniente. O sea, un niño sano de 2 años no se va a quedar sentado 2 horas o 1 hora. Entonces yo tengo que saber que eso es algo que yo no le puedo pedir a mi hijo a esa edad. Entonces por eso es que es importante no que los papás y las mamás sean expertos en desarrollo, pero que manejen qué cosas sí pueden esperar y qué cosas no. En cada etapa, eso sí es súper importante. Hay adultos que también tienen ese problema. Que no podés pedirle cosas a pesar de que sean adultos todavía. Sí, cierto. Tal cual. Pero eso es lo otro, ¿verdad? Y cuando hacemos todo esto, entonces sí, es una serie de talleres. Ahora, por ejemplo, hay un grupo de padres con el que tenemos planificado 8 talleres en total, de 2 horas. Pero uno también puede, aparte de los talleres, seguir un proceso terapéutico si quiere seguirlo con el profesional, en el caso de ustedes. Sí, así mismo. Yo hago bastante eso. Acompañamiento, asesoría. Sí. Los acompañamientos, asesorías donde hablamos de las cuestiones específicas, donde de repente les acompaño en pensar desde lo que ellos hacen, qué otras cosas pueden hacer. O sea, partimos de analizar lo que están haciendo en ese momento, la forma en la que están criando, cuáles son las dificultades que tienen y a partir de ahí ir pensando qué podrían ir cambiando, qué podrían hacer diferente. Efectivamente es otra de las opciones. Para mí las dos tienen sus cosas positivas en el sentido de que cuando son talleres con grupos de padres, ese discutir, escuchar lo que hace el otro, ese debate ayuda mucho, pero también hay familias que necesitan una cuestión más personalizada, más dirigida. Claro, porque depende mucho del caso particular que tenga el niño o los padres. Exacto, así mismo. Entonces, las dos formas a veces se complementan bastante bien. Espectacular. Sí. Y ahora, en tu experiencia ya llevando a cabo este tipo de talleres o este tipo de consultoría con padres, ¿qué resultados has notado? ¿Hay mejoría? ¿Hay padres con cambios? ¿Hay chicos con cambios? O sea, ¿está funcionando la crianza positiva aquí en Paraguay? Sí. O sea, cambia mucho en... Bueno, vos sos el ejemplo de que sí funciona. En tu propia casa. En mi propia casa, sí. Sí, y esta compañera con la que trabajo también, ¿verdad? Ella suele decir... A mí me decían mucho, vamos a ver cómo salen tus hijos y que ahora ya tienen 20 y tantos años y son profesionales y son excelentes personas. Y lo lindo que tienen una relación muy cercana con su mamá. Es mucha presión ahora que me lo pongo a pensar porque ustedes al ser las promotoras de la... crianza positiva, tienen que reflejarlo sí o sí con sus hijos. Es como que si su hijo, alguno le salía medio mal, es como, ¿cómo yo voy a vender esto que no está funcionando, verdad? Sí. O cuando la de 3, porque, a ver, todos los niños alrededor de los 2 años hacen lo que le llamamos berrinches, ¿sí? Y cuando la mía... Ese tema de controlar el berrinche, ¿qué hacemos con un berrinche? Sí, es todo un tema. Y la que tiene 3... y bueno, en realidad la otra también en su momento y ha hecho sus berrinches, ¿verdad? Y de repente la gente te mira como diciendo,
qué mala madre, que no le sabes controlar a tu hija. Y bueno, a los 2 años, más bien los niños todavía no saben autorregularse y pasa. Me hace recordar una anécdota porque hace poco estaba con unos amigos que ellos ya son padres y su hijo justamente tiene 2 años y ellos estaban trabajando en su tienda, en su negocio particular y empezó a hacer berrinche y hacía berrinche, no sé por qué quería que su papá le alce o así. Y yo le dije, o sea, yo como soy medio amigo me tomé la libertad de opinar. Deja que llore, le dije. Deja que yo no le vaya a alzar. Llora. Y el papá, quiere que le alce, así. No le vaya a alzar. Hasta que vino su tía o algo así, ahí le alzó y se calmó. ¿Viste? Si vos le alzabas, se iba a calmar. ¿Viste como él ya sabe? Te chantajea de chiquitito más o menos. Porque no le pasaba nada, no le dolía, no se cayó, no tenía hambre. No había un porqué. Bueno, en realidad a los 2 años es cierto, puede que sea que no hay un porqué. A veces el porqué es porque quieren afecto, quieren cariño, ¿verdad? A veces ese también puede ser el porqué. A veces el porqué es un niño de 2 años que tiene sueño, ¿verdad? O sea, a ver, ¿a quién no le pasa? A los adultos, a mí me pasa, cuando no dormí lo suficiente estoy medio privada ahí. No sé si te pasa, a muchos nos pasa, ¿verdad? La diferencia es que los adultos, o la mayor parte de los adultos... podemos gestionarlo. Podemos gestionar eso. Sabemos manejar y nos damos cuenta, somos capaces de darnos cuenta que lo que nos pasa es que estoy cansado y eso me hace ponerme más argel. Pero inclusive los adultos, en esa situación, a veces hacemos cosas de las que después nos arrepentimos. Y después pedimos disculpas o bueno, el que pide disculpas, hay quienes no, y le decimos, che, discúlpame, sabes que estaba muy cansada y no pude controlar. Pero los niños tienen ese mismo pirebaí con la diferencia de que no entienden qué les está pasando. Claro. No saben por qué se sienten así, no saben qué les pasa y simplemente están con un malestar que no saben gestionar, no saben qué hacer. Y bueno. Y esa es una gran pregunta, o sea, ¿qué hacen los padres cuando hay ese tipo de berrinches? ¿Cuál es la mejor actitud como la que la pueden manejar? O sea, ¿cómo pueden lidiar con esa situación? Y más si es en un lugar muy social, o sea, lleno de gente. El súper, que es el shopping. El lugar para súper cenar. es... La vez pasada estaba en el teatro y había un niño que no dejaba de llorar. Yo hacía en forma de chiste, tengo ganas de ser Spider-Man. Mi amiga, no sea así. Y sí, a veces dan ganas de, ¿verdad? El súper es un ejemplo, el súper es el clásico, porque ¿qué pasa en el súper? Que hay cosas que los niños quieren y que no siempre pueden tener. Entonces, en el súper es un lugar donde se da muchísimo, ¿verdad? El tema caramelo, etc. Sí, claro, y que los papás tienen que decir que no, ¿verdad? Y ahí pasa que los berrinches se dan mucho, a ver, le llamamos nosotros berrinches, lo que son es una dificultad de autorregularse, ¿verdad? Y que se dan mucho cuando los niños quieren hacer algo que no pueden hacer. Y lo que pasa a los 2 años es que ya tienen la suficiente capacidad cognitiva para identificar lo que quieren, pero todavía no tienen suficiente capacidad verbal para negociar contigo. ¿Verdad? Claro. Entonces no hay esa posibilidad de decir, bueno, no ahora, pero después, o tampoco tienen todavía la capacidad de esperar para que sea después. Y como no saben manejar sus emociones, hacen esto de gritar, tirarse al piso y todas estas cosas que habremos visto alguna vez en la vida porque se dan muy a menudo. Y bueno, lo ideal es uno no ceder a lo que generó el berrinche. O sea, qué sé yo, me pidió un caramelo y empieza a llorar y le doy el caramelo. Si hago eso, lo que le estoy enseñando es, si lloras, te doy el caramelo. Claro, ese es el mensaje. Claro. Lo mismo con el teléfono. Exacto. Y no es que el niño me manipula como tal, porque a esa edad todavía no tienen la capacidad de decir, bueno, voy a hacer esto para que... Claro, con ese fin. No, todavía no tienen esa capacidad maquiavélica de manipular la situación. Pero sí puede pasar que si aprendieron, porque yo le enseñé, que cada vez que llora yo cedo, entonces lo hacen, pero porque es el patrón que yo estoy generando, ¿verdad? O sea, yo estoy generando un patrón donde el niño me pide algo, yo le digo que no, él llora, yo le doy. Entonces, no ceder ante eso, pero sí ayudarle a gestionar sus emociones, ¿verdad? Hay
Hay niños que no les gusta, pero a los niños que sí quieren un abrazo, por ejemplo, abrazarles. ¿Qué hace el abrazo? El abrazo te ayuda a reducir los niveles de cortisol, que son los que aumentan cuando estamos en situaciones de estrés, aparte de generarles este vínculo de seguridad y tranquilidad. Ayudarles a que se calmen. Una vez que se calmaron, cuando están ahí gritando y pataleando, no tiene mucho sentido hablarles porque no te están escuchando. Claro. O sea, no entienden nada de lo que les estamos diciendo. Pero una vez que se calmaron, entonces sí explicarle, no podés comer el caramelo ahora porque tenemos que comer, y si comes ahora el caramelo no vas a tener hambre para comer, el caramelo lo vas a comer después, no sé. La que sea la razón por la que no estoy accediendo en ese momento, quizás darle alguna alternativa. ¿Qué te parece si llevamos el caramelo pero no lo comes ahora, lo comemos después? Ese tipo de cosas. Como un proceso de negociación con el chico. Sí. Donde efectivamente no voy a ceder a todo, pero tengo que ver que también algo, a ver, como decía recién, donde ponemos el límite es donde se puede hacer daño a sí mismo, a los demás o al entorno, y el resto, y bueno, y algo tengo que acceder. En algún momento tiene que disfrutar también de la vida, claro, ¿verdad? Entonces sí, en algún momento tiene que poder comer el caramelo, pero nosotros somos los que identificamos, los adultos somos los que sabemos en qué momentos es bueno y en qué momentos no es bueno. Y nosotros somos los que tenemos que ayudarles a entender por qué pasan las cosas, ¿verdad? Y tenemos que ayudarles a gestionar. Otra de las cosas que ayuda mucho para el tema de los berrinches es que haya una rutina, que ellos sepan cómo se van a dar las cosas, o que les anticipemos, que les avisemos. Sabes que vamos a ir al súper, pero no vamos a comprar caramelos. Si yo ya sé que eso es algo que suele generar un conflicto, entonces yo me adelanto. El niño no se va a poder adelantar. El que se puede adelantar soy yo, entonces yo le adelanto. O el clásico es cuando uno está en los lugares de juegos y los niños no se quieren ir, o del cumpleaños o del parque, y uno le ve de repente a los papás que le alzan al niño y el niño está pataleando y gritando y le llevan, ¿verdad? Sí. Y muchas veces se pasa que yo irrumpo en el juego, el niño es lo mismo. Imagínate que se está viendo, te doy mucho como ejemplo porque mucha gente puede relacionarse. Estás en la final de la mundial, supongamos que Paraguay llegó al mundial, ¿verdad? Podemos soñar, ¿verdad? Yo creo que eso es posible, pero en otro universo. En este bueno, no. Supongamos que estamos en un universo paralelo y sí, Paraguay está jugando la final del mundial, ¿verdad? Sí. Y alguien está a punto de meter un penal que puede definir el partido. Y yo vengo y ¡puf! Te apago la tele. ¿Me puedes decir cuáles van a ser las reacciones de la mayor parte de las personas? Sí. No salgo viva del lugar, ¿verdad? O sea, bueno, para nuestros hijos a veces es parecido a eso. O sea, cuando ellos están jugando, ellos lo viven con ese nivel de intensidad. Que rompa tu tele. Claro. Te rayó el auto. No sé, se le cayó algo y tu computadora, no sé. Hay accidentes así. Claro. Pero imaginémonos en el otro ejemplo donde estás haciendo algo que realmente disfrutas, que es importante para vos, ¿verdad? Como que estás viendo la final. Y bueno, y el niño cuando está jugando es eso. Y vos venís y le sacás nomás. En lugar de decirle, ¿sabes qué? Nos vamos a ir en 5 minutos. O bueno, un niño de 2 años, 5 minutos no te entiende, pero vas a tirarte 3 veces más el tobogán y después nos vamos, ¿verdad? Entonces yo le ayudo a anticipar, le ayudo a prepararse para eso. Y con eso yo, no en el 100% de las veces, pero en una buena cantidad de veces puedo evitar el berrinche, ¿verdad? Y bueno, este tipo de cosas son las que es importante saber. Por eso te decía anteriormente lo de manejar algo sobre desarrollo, para que uno sepa qué le está pasando a ese niño, cómo vive las cosas, cómo siente las cosas, y desde ese lugar cómo le puedo acompañar. O sea, ¿qué nivel de importancia tiene para un niño de 2 años el juego? Altísimo. Total. ¿Verdad? Entonces, no es algo que yo puedo llegar y sacarle nomás. Tengo que ayudarle a hacer una transición. Y para eso yo necesito saber que eso es importante en esa edad. Entonces, por eso te decía, una de las cosas que trabajamos mucho es
que los papás puedan entender sobre el desarrollo de sus hijos para poder acompañarlo desde otro lugar. Y eso, ¿verdad? O sea, lo otro que se me pasó cuando hablaba de los berrinches es también acercarme al niño y ponerme a su altura. Ah, claro. Agacharme, mirarle a los ojos, claro. Sí, con voz calmada. El primero que se tiene que calmar soy yo, ¿verdad? O sea, la primera que tiene que estar tranquila soy yo, porque si yo le empiezo a gritar también y yo me pongo a su nivel, ¡cállate, no puedes gritar! Y yo estoy subiendo el nivel de conflicto, ¿verdad? Cuando que lo que tengo que hacer es bajarlo. Yo tengo que hablarle con voz tranquila, yo tengo que ayudarle a autorregularse. Qué interesante. La verdad que este mundo de la crianza positiva es sumamente amplio, pero es tan importante para justamente no solamente tener niños sanos, sino que crear futuras personas con menos traumas y más sanos, porque justamente lo que hablábamos en otros capítulos es que la educación es tan clave para evitar que tengamos gentes o personas con ciertos traumas que les impiden desarrollarse socialmente de una manera correcta. Así mismo. Porque tomamos malas decisiones a veces por nuestros propios traumas, por ciertos miedos, por ciertas cosas. Entonces, es muy importante. Muchísimas gracias, María Paz. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Realmente disfruté muchísimo este capítulo y no sé si quieras algo más que agregar de la importancia de la crianza positiva y cómo uno puede contar con esa, dónde puede ir Uh-huh. Si es un padre primerizo, mejor todavía, me imagino. Bueno, la importancia creo que es fundamental en cuanto a poder, no solamente con respecto a nosotros y nuestros hijos, sino también construir una sociedad diferente, una sociedad donde podamos relacionarnos de mejor forma, donde no tengamos todos estos niveles de violencia como los que tenemos en este momento. Y nada, ¿dónde acudir? Bueno, nosotros estamos en redes como @creativapy, ahí pueden contactar con nosotros. También en el 0971 74 11 44 nos pueden contactar y ahí podemos conversar de las distintas opciones de acompañamiento que podemos ofrecer. Sí, aquí mismo, aquí abajo ya van a salir las redes justamente tuyas y después también la cuenta de... ¿Cómo era el nombre? @creativapy. Creativapy. Acá. Sí. Voy a ponerlo entonces para que la gente pueda verlo. Súper. Muchísimas gracias, María Paz. Pasé buenísimo esta entrevista, este capítulo. Y espero que sea de provecho para muchísimas otras personas. Vamos cerrando este capítulo de Sala con S, donde hablamos de un tema sumamente importante que es la crianza positiva. Un método como para crear mejores niños, para crear mejores personas el día de mañana. Y como siempre digo, somos demasiado puretes como para sufrir por algo. No lo olviden.